Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, allí donde ustedes nos escuchen. Gracias, Dariagna, por este espacio. Agradezco a EALDE Business School y a su disposición para tener este conversatorio, esta rueda de preguntas sobre el mundo de los riesgos. Damos entonces paso a la entrevista. Bueno, Luis, en un contexto de alta incertidumbre como el que atraviesan las empresas durante esta década, ¿qué rol cree usted que juegan las estrategias de continuidad de negocio, la ciberseguridad y la resiliencia organizacional? Oh, gracias, Dariana, por esa pregunta, porque efectivamente el contexto que atravesamos es un contexto desafiante, por ponerlo de una manera positiva. Sabemos que los desafíos son aquellas situaciones que sacan lo mejor de cada ser humano y por lo tanto toca encontrar esas herramientas, esos elementos de conocimiento, información, que nos puedan ayudar a descubrir cuál es el mejor camino, el camino óptimo para enfrentar estos desafíos. Y en el contexto que vivimos hay una serie de convergencias, es decir, riesgos de diverso tipo, de diversa índole, están concurriendo al mismo tiempo para desafiar la sobrevivencia, la supervivencia, la continuidad de las empresas y por tanto toca ahora aplicar esas herramientas. Esas herramientas nos permiten identificar qué es aquello que nos puede impedir lograr los objetivos de nuestra organización. Y claro que esto se puede extrapolar también a la familia, a la comunidad o a los gobiernos, ¿no? De hecho, vemos que los conflictos geopolíticos o geoeconómicos en el mundo crean incertidumbre sobre el futuro cercano y de mediano plazo. Lo mismo, los fenómenos económicos que acabamos de vivir recientemente, como la inflación alta que todavía no pasa en el mundo, también crean una situación de reducción directamente del ingreso disponible de las personas y por tanto los mercados se ven afectados por eso. Y ya no hablemos de los aspectos tecnológicos. En cierta medida, la continuidad de las organizaciones se ve potencialmente afectada y es necesario tener un proceso ordenado, sistemático de abordaje de estos eventos disruptivos para asegurar que nuestras empresas puedan continuar ofreciendo los servicios y productos a pesar de los grandes cambios que implican estos eventos disruptivos. Esos planes de continuidad es necesario tenerlos. Se vuelven cada vez más importantes dada la magnitud de los efectos de estos eventos disruptivos. Entonces, yo recomiendo a todos que en este momento revisen esos planes de continuidad, revisen sus escenarios, revisen cuál es su capacidad para remontar situaciones difíciles y mantener la continuidad de los productos o servicios que actualmente ofrecen, no solamente para el cliente, sino también para los inversionistas, para la comunidad, para los reguladores. Es necesario hacer una revisión ahora antes de que los eventos se hagan más graves y los escenarios se desplieguen tal como los hemos previsto. Sí, esa sería mi respuesta respecto de la importancia de los procesos y planes de continuidad y resiliencia. ¿Qué tan relevante entonces le parece que pueda ser para una organización el incorporarse a estas tendencias de sostenibilidad que hoy mismo están tan de moda, pero que como bien usted recalcaba en la respuesta que nos acaba de dar, es tan importante? Mira, es una pregunta muy importante porque acabas de mencionar la palabra sostenibilidad, ¿no? Quizás una palabra que en los años recientes se ha escuchado muchísimo y que ha ido cambiando de definición o quizás madurando la definición. Y no quiero que se tome la sostenibilidad como una palabra de moda, solamente como una respuesta quizás a los objetivos globales de desarrollo sustentable o de desarrollo sostenible, ni tampoco como una palabra de moda que tiene que ver con lo ecológico, con lo climático, ¿no? En general podemos decir que todas las empresas buscan crear valor para sus stakeholders de manera sostenible. ¿Y qué significa esto? Que significa que por lo menos debe durar en el tiempo. Las empresas buscan durar en el tiempo o los efectos de las empresas sean trascendentes en el tiempo. Y eso es una condición.
Lo otro es que deben tener viabilidad económica. Entonces la sostenibilidad no está reñida con la viabilidad económica, al contrario, la viabilidad económica es una condición necesaria para que una organización sea sostenible, para que dure en el tiempo. Ahora, hay que añadirle sí dos elementos que de manera muy simplificada, no quiero con esto quitarle relevancia a otros elementos que quizá podamos mencionar, pero hay que añadirle el elemento del respeto por las personas, ¿no? Cuando hablamos de los aspectos sociales, por ejemplo, tenemos que referirnos a los stakeholders, al hecho que las empresas están allí con el propósito de servir a las personas, a los stakeholders, a las partes interesadas, lo que antes se llamaba los grupos de interés. Entonces, cuando una empresa no satisface a su cliente de la mejor manera o contamina el ambiente en el que se ha alojado y que con mucha generosidad las comunidades han aceptado esa ubicación de la empresa, cuando un barco petrolero contamina el mar por donde ha pasado, todos estos efectos tienen que ver con la calidad de vida de las personas y por lo tanto es necesario considerar estos factores ambientales y sociales como parte obligatoria para calificar una empresa como sostenible. Entonces, la sostenibilidad implica el respeto a las personas, a los stakeholders, pero también el respeto al entorno y a los recursos que me permitan ofrecer mis productos y servicios. La viabilidad económica, el respeto a las personas, el respeto al entorno, pues son condiciones necesarias para decir que una empresa es sostenible y que va a tener un efecto duradero en el tiempo por sus servicios. Eso creo que debería estar en la mente de todos aquellos líderes que inician o están desarrollando actualmente una iniciativa empresarial, ¿no? Creo que la sostenibilidad se puede resumir de esa manera y si queremos ser sostenibles, por lo tanto tendríamos que asegurar que cualquiera de estos factores esté manejado de manera adecuada para lograr durar en el tiempo, ¿no? Y esto implica, pues, preparación en diferentes campos, tanto técnicos como de liderazgo y la creación de un propósito superior, ¿no? Que vaya más allá del resultado de la rentabilidad en el corto plazo. Sí. Viendo un poco entonces ya el papel no solo de la empresa como tal, sino de los profesionales que están detrás de estas empresas, ¿cuán importante cree que sea para estos profesionales en la actualidad el dominar técnicas para la gestión del riesgo de la ciberseguridad, los riesgos operacionales o la continuidad de negocio, entre otros? Aquí, con esta pregunta, y gracias por esa pregunta, ya profundizamos un poco más en el proceso de gestión. El proceso de gestión es un proceso que va directo a configurar nuestra organización, sus políticas, sus procedimientos, su tecnología y el entrenamiento de las personas para lograr que las circunstancias, el entorno que condiciona estos negocios nos permita fluir, nos permita avanzar y lograr estos objetivos. Y es necesario que haya una convergencia, una coordinación, una sincronía entre lo que está sucediendo en el entorno. Pongamos ahora, por ejemplo, los conflictos geopolíticos, las tendencias económicas, las tendencias ecológicas, los cambios climáticos, ¿no? Que algunos aseveran todavía tienen un efecto de más plazo, de mayor plazo. Es necesario analizar y darnos cuenta cuál es la realidad de cada empresa. Por ejemplo, ahora en Europa, en Medio Oriente, en África, en Iberoamérica, tenemos realidades diferentes y por lo tanto toca adaptar las regulaciones, toca adaptar nuestra tecnología y por supuesto el entrenamiento de nuestros equipos a la realidad que nos ha tocado vivir. Sabemos, por ejemplo, que desde el punto de vista ecológico y climático, las emisiones de dióxido de carbono en el mundo han sido y vienen siendo generadas prioritariamente por los países más industrializados y más bien en las regiones como Iberoamérica, Brasil, Centroamérica, África, se encuentran los pulmones del mundo. Y por lo tanto, esos activos ecológicos, o le podríamos llamar servicios ecosistémicos, bien podrían servirnos como herramienta, como palanca para nuestro desarrollo. Y entonces toca entrenar a nuestros equipos, a nuestros profesionales en estas regiones, en cómo poder capitalizar esas capacidades
y esa infraestructura y esos recursos que poseemos que podrían bien contribuir al propósito ulterior y superior de prevenir el cambio climático a través de la absorción, la captura o la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, los países ya hemos tomado iniciativas, algunos con más celeridad que otros, en relación con la sostenibilidad, por ejemplo, que influye directamente en la capacidad que tienen las organizaciones para adherirse a este esfuerzo por reducir las emisiones de dióxido. Eso por un lado. Por otro lado está también los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos para nadie es un misterio que hay procesos de creación de inteligencia artificial que puede ser o bien un soporte, un complemento, o bien una competencia a las capacidades humanas. Yo soy de la idea de que la inteligencia artificial y la tecnología robótica debieran ser un complemento, una ayuda, una mejora en la capacidad que tiene el ser humano para transformar su realidad y salir, en los casos en que exista, de los niveles de pobreza o infradesarrollo para lograr un entorno mejor, con mejor calidad de vida. Y por otro lado, también tenemos los aspectos sociales, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de instituciones y la capacidad que tenemos de autorregularnos. Y creo que ahí también es necesario que nuestros líderes se formen, fortalezcan esa capacidad para responder ante este entorno y no solamente trabajando acciones desde nuestra empresa, sino una necesidad patente es que seamos capaces de realizar acciones coordinadas interinstitucionalmente, interempresarialmente, articular acciones desde el sector privado y el sector público en concordancia y, por supuesto, también internacionalmente, porque sabemos que los desafíos culturales, sociales, tecnológicos, no se pueden abordar de forma individual aislada. Es necesario coordinarlos de manera internacional y buscar respuestas que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestras regiones, ¿no? Podemos poner el caso de Iberoamérica y podemos poner el caso de Europa, en los que a veces es necesario reforzar estas capacidades de coordinación. El caso de los conflictos es patente, ¿no? El caso de los conflictos es patente porque generan distorsiones en los mercados y en la percepción de confianza del futuro, de manera que un esfuerzo por crear un entorno de confianza es necesario actualmente. Los recursos están ahí, las capacidades de las personas se pueden fortalecer, pero cuando no hay un entorno de confianza, las acciones, las decisiones empresariales se ven reducidas. Las decisiones para crecer se reemplazan por decisiones para desinvertir, en lugar de estar pensando en cuántos trabajadores debo y qué tipo de trabajadores debo contratar este año, se está pensando en cómo reducir los costos y a qué trabajadores tendré que desplazar de su puesto de trabajo ahora y someterlos a la incertidumbre de en qué, en qué sectores se pueden recolocar. Entonces, las decisiones basadas en un entorno de confianza suelen ser decisiones de beneficio para la colectividad, mientras que las decisiones basadas en un entorno de depresión y de incertidumbre que no se puede gestionar, pues nos van a llevar siempre a una menor calidad de vida y a una depresión. Y no solamente depresión económica, como la que estamos atravesando en algunas regiones del mundo, sino también depresión anímica, que está normalmente correlacionada con mayores niveles delincuenciales y enfermedad mental en el mundo. Eso lo hemos visto también y está corroborado durante la época de la pandemia, ¿no? Entonces creo que hay mucho esfuerzo por hacer, pero creo que hay que centrarnos de manera individual en fortalecer nuestras capacidades empresariales y nuestras capacidades de articulación con otras entidades. Y a nivel general, en los gobiernos, la capacidad para crear entornos de confianza. Muy bien. Y viendo ya, digamos, el panorama actual, las herramientas que tenemos en nuestras manos a día de hoy, ¿cuál diría usted que es la mejor manera de aprender sobre la gestión de riesgos?
Bueno, esa es la pregunta, digamos, de cierre, ¿no? Una pregunta, la mejor manera, podemos enfocarla desde dos perspectivas, ¿no? La, el aprendizaje es mejor cuando es significativo, se hace de forma colaborativa y social. Y el aprendizaje puede ser aplicado. De hecho, el aprendizaje formal es un componente parcial de aquello que nos sirve para poder desplegar acciones en la vida de una mejor manera, ¿no? Entonces el aprendizaje nos sirve para un propósito, para un objetivo. Ese porcentaje de aprendizaje formal requiere de un acompañamiento. Entonces la mejor forma es acompañar el aprendizaje formal con una interacción con aquellos líderes, con aquellos espacios de aplicación práctica, donde yo sea capaz de poner en juego en la arena real aquello que he aprendido teóricamente, conceptualmente. Esa combinación es potentísima. ¿Cómo hago que ese aprendizaje sea significativo además? Porque comparto con otras personas, con otros profesionales, comparto ese entrenamiento y nos desafiamos a generar mejor valor, más valor en nuestras organizaciones y compartimos experiencia. Ese circuito de hacer cosas concretas, aplicarlas y luego generar un resultado positivo y repetirlo, eso genera confianza. La confianza se construye de esa manera. Entonces, una mejor manera de desarrollar este aprendizaje es, primero, un aprendizaje formal sobre el mundo de los riesgos, la gestión de la continuidad, los escenarios, los eventos potenciales, mirar el futuro para que nos demos cuenta de qué cosa nos podría pasar personalmente, familiarmente, a nuestra comunidad, a nuestra empresa, y una vez que miramos el futuro, identificamos qué parte de aquel futuro podría servirme para poder crear nuevas oportunidades para mi empresa, para mi familia. Al mismo tiempo, identifico aquellos riesgos, aquellos escenarios en los que potencialmente me podrían afectar mi desarrollo y tomo acción hoy día sobre esos eventos futuros que potencialmente podrían afectar. Ese ejercicio es un ejercicio poderosísimo y más si lo hago de forma significativa, social, en compañía y junto con otros profesionales. Finalmente, toca la parte de aplicación o el aprendizaje en el trabajo, en la arena misma, ¿no? Learning on the job, le llamamos. Esas tres partes del aprendizaje formal, de acompañamiento y en la arena, esos tres elementos son los que yo siempre recomiendo en mis cursos y también recomiendo en las empresas porque permite aprender de otros y aplicarlo para mejorar la calidad de vida de las personas alrededor de mi organización. Yo creo que eso resume una forma de ver el aprendizaje, no solamente como una base conceptual, sino como una contribución a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Luis. Damos paso entonces ahora a algunas de las preguntas que nos han ido dejando los asistentes en el chat. Rodrigo Vallejo, hola. ¿Cómo diferenciar lo sustentable y lo sostenible en escenarios de riesgos ambientales? Mire, el término sustentable y sostenible ha venido evolucionando en el tiempo, ¿no? Eh, si es que buscamos, como yo lo he dicho hace un rato, una convergencia, un lenguaje común, nos vamos acercando a lo sostenible con algunos componentes en los cuales sí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Recordemos que la economía hace 50 años decía que era el estudio de la asignación de los bienes escasos entre alternativas, ¿no? Y estas alternativas no tenían ninguna definición. Pero ya en los años recientes, los recursos, lo sustentable, se ven asignados a propósitos o alternativas sostenibles. Entonces ya le agregamos algunos elementos asociados con los recursos porque entendemos que los recursos pueden ser finitos. Entonces, lo sustentable está asociado con los recursos y su disponibilidad. Y como he comentado hace un momento, lo sostenible está más orientado hacia el propósito en el tiempo.
Entonces hay algunas escuelas que todavía están en discusión, por decirlo de una manera. De hecho, hay desde la época en que Michael Porter propuso su teoría de valor compartido, y significa que el valor que se genera en una organización debiera al mismo tiempo retribuir a aquellos que lo generan. Esa lógica de que si hay una persona que contribuye a la generación de valor, debería haber una retribución de valor para esa persona, pues se hace extensivo a todos los stakeholders, ¿no? Desde ese momento, la creación de valor no solamente es algo que se genera en una empresa, sino que trasciende la empresa y se reparte para mejorar las condiciones de las personas que han contribuido a ese valor. Entonces, por ese lado, ya vamos a lo sostenible, más que solamente a lo sustentable. Y por otro lado, hablamos de la viabilidad económica. No es posible que una empresa o una organización sea sostenible si es que no es capaz, por lo menos, de cubrir sus costos. Y eso implica buscar la eficiencia, buscar la efectividad de nuestras acciones, es decir, lograr asociar la combinación de recursos con objetivos relevantes. Y esos objetivos relevantes no se circunscriben solamente a la rentabilidad. Volvemos de nuevo. La diferencia entre lo sustentable y lo sostenible está evolucionando. Ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo. Pero sí podemos decir que la limitación de los recursos no debiera ser un motivo, una razón para que nuestros objetivos no sean de largo plazo, que sean propósitos superiores, que involucren a la retribución de todos los stakeholders por su contribución a la generación de valor y, por supuesto, que duren en el tiempo, que duren en el tiempo, eh, para que el aporte de una organización a la sociedad pues no se vea truncado en un momento dado. Y para eso tenemos que transformar nuestra percepción de lo que es generación de valor, no solamente enfocarlo en la rentabilidad para el accionista, sino una retribución a aquellos que han contribuido a la generación de ese valor. Michael Porter lo decía y luego ha evolucionado ya a la responsabilidad social corporativa, luego ya a la sostenibilidad, la sustentabilidad, la sostenibilidad y luego el stakeholder o el capitalismo consciente o el empresariado consciente y más recientemente ya el capitalismo de los stakeholders, donde todavía hay cierta controversia respecto de lo que significa y cómo medirlo, ¿no? Y todo eso está actualmente en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que digamos que todavía es el punto en el que nos encontramos actualmente en el mundo, digamos, creando una discusión razonable, un debate que enriquece los conceptos sobre los cuales están basándose la gestión de las empresas, ¿no? Espero que con eso haber respondido esta pregunta entre lo sustentable y lo sostenible, aunque no existe una dicotomía ahí, sino es parte de una evolución del concepto. José Antonio Hugo nos pregunta, ¿qué software nos recomendaría para aplicar en la práctica y con éxito en la gestión de riesgo en instituciones del Estado? Miren, yo no puedo recomendar marcas, pero sí el software que usted desarrolle o que mande desarrollar estará en función de la complejidad de sus procesos, ¿no? De hecho, sí, el software como herramienta tecnológica debiera recoger una metodología. Entonces, el software recoge metodología, lo que sí debe tener usted es una metodología, un método sistemático de llevar a cabo toda la secuencia de gestión y gobernanza del riesgo, ¿no? Recordemos que la gestión de riesgo no empieza desde un punto cero. La gestión de riesgo se basa en unos fundamentos estratégicos de su organización, sea esta público o privada. Hablemos de la pública, como usted ha comentado. De hecho, en el sector público hay dos grandes escuelas que ya han venido teniendo relevancia. Uno es el modelo australiano neozelandés y más recientemente, bueno, hablamos de décadas, el modelo de costo control interno. También después de esto, pues han derivado a la ISO 31000 y también a COSO ERM, Enterprise Risk Management. Entonces, como metodologías, estas metodologías son las que más se usan a nivel, en términos de
instituciones en general, porque hay metodologías mucho más específicas, por ejemplo, para ciberseguridad NIST o el modelo COCO, o específicamente para seguridad de la información. Es decir, la gestión de riesgos tiene diferentes alcances, ¿no? Pero el más amplio, como usted comenta, en relación con las instituciones del gobierno, yo me iría a las dos primeras, COSO, control interno, o adaptaciones de esa metodología que luego debieran ser recogidas en el software, ¿no? Y para eso existen software de ERM o de control interno que, al margen de marcas en particular, sí debieran recoger el proceso de fundamentos estratégicos, donde se pueden identificar cuál es el propósito, la visión, la misión, la estrategia, los objetivos. Debieran estar recogidos en un lado, porque la gestión de riesgos tendría que apuntar a sostener esos objetivos. Es decir, en algún momento habría que enlazar en el sistema que los riesgos que yo estoy identificando potencialmente podrían afectar el logro de estos objetivos, de manera que ese módulo de fundamentos estratégicos debe estar allí presente. Posteriormente ya vienen los procesos de gestión, entonces este software también debiera tener cada uno de los componentes del proceso de gestión de riesgo natural, que son estándares, ¿no? Ver los riesgos, identificarlos, valorarlos o evaluarlos, medirlos, cuantificarlos en términos de frecuencia y de impacto de cada evento, y eventualmente después registrar las respuestas, ¿no? Entonces, este proceso de evaluación y valoración, tanto de los riesgos como de los controles o de los mitigantes, debieran ser capaces de ser registrados y codificados para crear una librería o un inventario de riesgos y un inventario de controles que pueden ser manejados de forma sistémica. Sistémica, digo, dentro de un sistema, y además que se puedan alimentar y mantener en el tiempo. Y finalmente, pues también un repositorio, un registro de riesgos y controles y de respuestas de gestión. Todo esto debiera servir para el tercer módulo, que sería el módulo de gobernanza, un módulo en el cual todo lo que se hace en materia de gestión de riesgos y los controles que se han establecido y su efectividad, es decir, si han logrado o no mitigar de forma adecuada los riesgos identificados, pues nos llevaría a la gobernanza o a la comunicación, ¿no? Al reporte, a los estamentos de decisión estratégica, que en un gobierno pues estarían en los viceministros, los ministros o las autoridades que correspondan. Y esta gobernanza pues nos permitiría después resumir si es que el hecho de haber asumido determinados riesgos realmente nos ha ayudado a expandir nuestro alcance, a mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a la comunidad, o eventualmente a crecer en rentabilidad si fuéramos una empresa, ¿no? Y esto ya le llamamos el seguimiento, el monitoreo. De manera que esos tres grandes módulos, fundamento estratégico, gestión y gobernanza, debieran estar presentes en estos softwares, en estos sistemas. Hay proveedores de todo tipo, ¿no? Hay proveedores grandes, europeos, americanos, canadienses. En realidad, el software es un software general. Ahora, puedo mencionar, por ejemplo, OpenPages, EWRM. Hay muchos nombres de software que casi todos ellos representan también a consultoras. Ahora, si queremos para partes específicas del proceso, hay software que permiten cuantificar. Siempre es preferible tener un sustento cuantitativo de las mediciones, las valoraciones de riesgos, ¿no? Siempre es preferible tener esas cuantificaciones porque nos dicen con mayor precisión cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de algunos eventos, y se puede sustentar mejor ante comités con la ayuda de estos software. Allí, pues, siempre es mejor un sistema que una hoja de cálculo, ¿no? Pero la base de datos es lo más importante, la claridad, la calidad de los datos que se usan para la toma de decisiones. Y ahí, bueno, hay muchos software también. Hay software estadístico que van desde Stata o R o más, más específicamente Resimulator, Crystal Ball, Arroba.Risk. Son muchos software que están a disposición, son software comerciales, ¿no? Que se utilizan. Yo no tengo una preferencia por ninguno de ellos, pero el que esté más a su alcance, pues, y que sea de open, o sea abierto, de código abierto, pues todos estos podrían ser útiles para cálculos específicos. Entonces les he dado una visión de las metodologías. Los software pueden ser de diversa índole, pero que tengan estas metodologías incorporadas, y luego les he dado unos
software específicos para determinadas porciones de, del proceso de gestión de riesgo, ¿no? Yo quiero solamente cerrar que dentro de la norma ISO 31010, por ejemplo, usted puede encontrar más de 40 técnicas, que ya no son software, sino que son técnicas para poder aplicar en diferentes partes del proceso de gestión de riesgos. También les recomiendo mucho que ustedes lo revisen porque les podría ayudar mucho a seleccionar en qué parte del proceso de gestión de riesgos estoy y cuál es la mejor o la técnica más recomendada para esa parte del proceso. Y espero que haber cubierto la respuesta de una manera adecuada, Dariagna. Bueno, por último, y para cerrar la entrevista, Manuel Nava nos pregunta, ¿debería haber una mayor intervención del Estado en el tema de control de riesgos, así como en el caso de la banca y los seguros? Es una pregunta difícil, pero muy interesante. Es una pregunta de debate, ¿no? Porque en general existen escuelas que plantean que la intervención del gobierno debiera optimizarse, es decir, el gobierno no debiera intervenir en aquellos sitios o espacios donde ya los privados pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Ese es el primer punto. Pero en tanto, en cada país, en cada región sea diferente, el gobierno intervenga, efectivamente, si nos fijamos en seguros, y en banca es donde ha habido en el mundo mayor intervención y de hecho eso ha sido de alguna manera positivo porque los avances en materia de gestión de riesgos y gobernanza de los riesgos ha sido muchísimo más acelerado en estos sectores, ¿no? Y eso que con diferencias en regiones, ¿no? Por ejemplo, la normativa inglesa, norteamericana, europea, australiana o la regional en Sudamérica o en Hispanoamérica son de diferente nivel de madurez. Esto que en la banca se ha madurado de una manera acelerada, pues yo recomendaría que no por una cuestión de cumplimiento, sino por una cuestión básicamente de gestión y de optimización de las decisiones gerenciales, dado el contexto de eventos tan disruptivos y la incertidumbre que hay en los negocios, pues yo diría que las empresas, los directores debieran asumir posturas de gestión basadas en la optimización de la gestión de riesgos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos busca asegurar que los objetivos estratégicos se cumplan. Es un complemento para la gerencia estratégica. De manera que si nos vamos al gobierno, pues yo diría que en aquellos espacios donde el gobierno ya tiene una injerencia, pues sí, debiera tomarse una perspectiva de gestión de riesgo, es decir, de anticipar situaciones adversas, no de reaccionar ante situaciones adversas, porque es sabido y está comprobado que la remediación de situaciones adversas, por ejemplo, en el caso peruano, que es el que más tengo cerca, el fenómeno del niño, los fenómenos climáticos, la reacción es carísima, mientras que la prevención suele ser significativamente más económica, más baratas, tanto en términos económicos, también en términos sociales, porque las personas son conscientes y además crean confianza cuando se adelantan a un evento y se protegen de manera que el impacto de cualquier fenómeno es menor, ¿no? Las inundaciones suelen crear una situación social muy muy débil, muy desfavorable. Y por lo tanto, adelantarse, prevenir antes que remediar es la mejor sugerencia. Y el gobierno tendría que tener esa capacidad de ver cómo todas las acciones que realiza, programas sociales, tratamiento de agua, en energía, todos estos casos, ver qué productos priorizar, qué atributos deben tener esos productos y qué cosa podría generar que estos atributos no se completen, no se cumplan, no se obtengan y poner una medida anticipada, una anticipación para asegurar el logro de sus objetivos y la cobertura de las necesidades de las poblaciones en aquellos espacios donde ya tiene acción, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, el mundo financiero y de la banca igualmente, ¿no? Ya hay allí bastante avance en materia de gestión de riesgos, aunque los niveles de madurez general todavía requieren de un refuerzo, pero sí es necesario adecuar las regulaciones o los planteamientos de regulación internacionales que provienen de Basilea o de IOSCO para nuestra realidad y buscar que las acciones frente a los eventos disruptivos como los que estamos viviendo, inflación, potenciales disrupciones de la cadena de suministro, pues
no afecten tan negativamente a los servicios financieros, ¿no? Ese es otro punto que es necesario tomar. Ahora, nuestras realidades son diversas en cada país, pero en general, como digo, debemos buscar que las empresas no solamente trabajen de forma aislada, de forma individual, sino que al mismo tiempo tengan esa capacidad de accionar de forma conjunta, propuestas que hagan que la estabilidad de nuestros países nos lleve hacia el desarrollo y no como estamos viviendo actualmente pareciera situaciones muy adversas de confianza, ¿no? La confianza es lo que se ha perdido mucho en esta región y eso genera una inacción, es decir, una desinversión, una reducción de la inversión y una reducción de nuestro potencial de desarrollo. Entonces, sí, hay que trabajar desde el gobierno, pero antes que en gestión de riesgos tenemos que trabajar en hacer crecer a las economías de nuestros países, ¿no? Y el desarrollo de nuestras poblaciones, que es lo que genera bienestar. Muchísimas gracias, Luis. Sabias palabras y gracias por dedicarnos una parte de tu tiempo en la entrevista y a responder las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Pues nada, nos despedimos y recordarles que hoy hemos estado con Luis Cachay, experto en gestión de riesgo. Luis, te cedo la palabra para que puedas despedirte. Muchas gracias, Dariana. Gracias también a EAL de Business School. Miren, yo solamente quiero felicitarlos por el hecho de que estén ahí del otro lado. Eso nos dice mucho de su interés, de su apetito por fortalecer su desarrollo profesional. Y recuerden que igualmente como lo he comentado de las empresas, el hecho de que usted esté allí del otro lado y que usted mejore, no va a tener solamente un efecto individual, sino que va a contribuir al mejor desarrollo y mejor calidad de vida de su familia, de su comunidad, de su empresa y así con un efecto multiplicador en aquellas instancias en las que su empresa participe y por lo tanto va a mejorar el futuro de nuestra sociedad. Felicitaciones entonces y hasta otra oportunidad. Gracias, Luis, y gracias a todos los presentes. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias.